Democrático María del Rosario Guerra, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando, para usted, para sus oyentes. Me alegra saludarlo en medio de esta difícil situación que estamos viviendo. Sí, señor, aquí estamos recordando los valores que no perecen, no se los come el coronavirus. Coronavirus. El valor de la solidaridad, de la caridad, del amor a los demás, del respeto por los demás, del cuidado que todos debemos tener del más humilde de los colombianos. Bueno, y estamos diciendo que nada de lo que es tradicional le va a sobrevivir a este coronavirus. Aquí nos estamos enfrentando a un mundo nuevo. En términos económicos, el mundo entero está en jaque. Ya los Estados Unidos salieron con medidas excepcionales, Europa los está preparando, China las tomó en su momento. ¿Cuáles van a ser las que decrete el gobierno nacional, senadora, hasta donde usted lo sabe, que sabemos que está muy bien enterada de estos asuntos? Doctor Fernando y queridos oyentes, en la noche de ayer el presidente Duque declaró el estado de emergencia y como él mismo lo dijo, en la mañana de hoy estamos ya a espera de que anuncien las medidas de emergencia económica que deben darse, pero de todos modos en los últimos 10 días el gobierno nacional ha venido tomando unas medidas importantes porque aquí hay dos temas en juego. Primero, el ingreso de los hogares, que se ve bastante afectado y resentido, sobre todo los trabajadores informales. Y segundo, el rompimiento abrupto que ha habido en las cadenas productivas, porque esto no es solo que se deje un bar de atender o que cierre un restaurante, sino que la cadena productiva como un todo se afecta. Entonces aquí hay dos temas urgentes que atender: cómo se le genera ingreso a los hogares en esta transición y cómo hay flujo de caja para el sector productivo, que se le va a pedir o se le está pidiendo que haga un gran esfuerzo de retener a sus trabajadores y si no hay ingreso para ello, pues tiene que haber una ayuda para poder retener los trabajadores. Entonces, el gobierno nacional, las primeras medidas que tomó fue una línea de crédito de 250.000 millones para apoyar a sectores que tuvieron el primer choque, que fueron el sector turismo y el sector de la aviación, que fueron los sectores en un primer momento afectados. Nosotros ayer en un comunicado que sacamos como bancada del Centro Democrático, proponemos también que se incluya el sector de la cultura, porque pues una suspensión de todo tipo de actividades culturales, y el sector agropecuario. Parece mentira, pero hay subsectores del sector agropecuario, como por ejemplo el sector floricultor, que para la recolección de las flores ellos tienen un número superior a 100 personas que no las pueden tener en el mismo sitio. Entonces, ese es un sector que ya nos informa aquí en la Sabana de Bogotá ha estado despidiendo o sacando alguna de los trabajadores que tiene, y sabemos que ahí se golpean las mujeres. Y otros subsectores también, por ejemplo, la preocupación que viene la cosecha esta de mitaca de café, la gran preocupación que tienen, porque usted sabe que estos son recolectores que son móviles, que tienen que armarles unas infraestructuras especiales para tenerlo, pero ya no pueden estar 10, 15, 20 en un solo sitio para dormir o para descansar. Entonces hay subsectores del sector rural colombiano que esta situación de prevención del contagio exige unas medidas especiales. Entonces lo primero que tomó el gobierno ya hace unos días fue una línea dirigida a estos sectores para darle liquidez. También se tomó unas medidas y ayer la DIAN sacó una resolución mucho más completa para modificar el calendario tributario. Ya se pagó la primera cuota del impuesto de renta de las empresas, y la propuesta que ya el gobierno la anunció es la segunda cuota, que debía corresponder ahora en el mes de abril, pasarla para el mes de junio, de tal manera que así se le alivia tanto en renta como en IVA el pago a las empresas del impuesto a la renta. Y nosotros en el comunicado que sacamos ayer de la bancada del Centro Democrático estamos proponiendo que las autoridades municipales, consejos y las alcaldías también miren si el impuesto predial, que casi siempre se paga entre febrero y abril, también se
atrasa el pago para a partir de junio y los impuestos tipo ICA también tienen un desplazamiento en su calendario tributario. Entonces esa fue una segunda medida, digamos que fue una modificación del calendario tributario. Una tercera medida que también el gobierno nacional adoptó y que tiene que seguir profundizando es arancelaria para facilitar la importación de insumos del sector salud de manera especial. En este momento es muy importante poder disponer de respiradores y de una cantidad de insumos del sector salud que facilite a los enfermos del coronavirus poder tener la mejor atención, no solo en centros de salud y hospitales, sino también en sus casas. Fíjese que ya leyendo un poco ayer el gobierno de los Estados Unidos va a proveer 5 millones de respiradores para que no llenar las salas de urgencia en los sitios de salud y poder tener a las personas con alguna atención en su casa. Ya que el gobierno colombiano redujo los aranceles y esperamos pues que terminen ahí de incluir otros de lo que se necesita para poder atender esta emergencia. Hubo también una cuarta medida que tomó el gobierno nacional importante y es congelar las tarifas de los servicios de agua. ¿Por qué? Porque la recomendación es el lavado permanente de las manos y eso implica que el consumo de agua se va a aumentar en los hogares y por eso el congelamiento de la tarifa y la reconexión del servicio. Aquí el tema es aquellos hogares, sobre todo en las zonas rurales colombianas, donde no hay agua, entonces ahí es lo que no he visto cómo se va, porque no, hasta hoy las zonas rurales han estado protegidas, gracias a Dios, del contagio, pero en la medida en que haya personas irresponsables que vayan a estas zonas, que no tomen las medidas del caso, pues también tenemos que pensar que a ellos hay que protegerlos en este momento tan importante que es de prevención de que se siga expandiendo el virus. Ahí hay 4 medidas importantes. Una quinta, doctor Fernando, fue la reducción del precio de los combustibles de 1.200 pesos de la gasolina y de 800 pesos del diésel. A mí me parece fundamental porque es una manera no solo de ser coherente con la reducción que tiene el precio del petróleo, sino porque también va a ayudar en estos momentos a muchos hogares. Esa medida que yo también había entendido que arrancaba de manera inmediata ayer, tiene entre 2 y 4 días para comenzarla a sentir en las diferentes estaciones de gasolina porque están saliendo de inventarios y apenas con las nuevas adquisiciones de combustible ya debe sentirse la reducción. Ahí estoy hablando de 5 grandes medidas, pero nosotros esperamos que en lo que anuncien el día de hoy el gobierno nacional haya otras. Por ejemplo, doctor Fernando, nosotros estamos proponiendo que las cajas de compensación familiar para aquellos trabajadores que son formales, que aportan a las cajas, se les dé un anticipo al pago del seguro de desempleo para aquellos que posiblemente quieren o piensan sacar trabajadores. Entonces, es una medida que pudiera ayudar para o retener o manejar a los trabajadores que se saquen. También hay que pensar cómo incentivamos a las empresas que tienen un número importante de trabajadores para que no saquen los trabajadores, que al menos se les dé un apoyo 2 o 3 meses mientras pasa esta crisis, porque la economía se resiente muchísimo, la producción abruptamente se suspenden muchos procesos productivos y recuperarlo no es tan inmediato. Esa es la gran preocupación. Veníamos con unas perspectivas positivas para que esta economía se reactivara, pero esto que ha pasado en el último mes a nivel nacional y a nivel mundial, pues nos está golpeando a todas las economías y de hecho ya todas las previsiones de los crecimientos económicos de la economía mundial como la economía de casi que todos los países es a la baja. Senadora, usted nos permite en estas circunstancias franqueza con inmenso cariño. Sí, claro, doctor Fernando.
Yo, Ya, yo me ya, imagino, ya, usted. ya, ya me, Ay, ya me, doctor ya me Fernando. doy cuenta con quién está habituada Sí, a conversar todo el ya día, a viene el toda hora. tablazo, ya nos va a dar el tablazo. Bueno, mire, con todo cariño, con toda franqueza también, nos parece muy poco y bastante tarde. Claro que hay que ir a la búsqueda del tiempo perdido. Aquí se perdió mucho tiempo y esta es la hora en que no se está haciendo lo que ha debido hacerse desde hace mucho rato. Hace rato salió la noticia de que tenían en Bogotá 4 hospitales habilitados para atender el coronavirus. Usted sabe que eso no es cierto. Usted sabe que eso no es cierto y que esos hospitales ya están atiborrados con las circunstancias en que estamos viviendo y han sido las federaciones médicas y las federaciones científicas las que han salido a decir, por Dios, paren ya la circulación de la gente, pero la circulación de todo el mundo. No vamos a ser capaces de atender a la gente que se va a infectar con coronavirus, porque seguimos importando coronavirus desde España a través de las líneas aéreas que siguen trayendo toneladas de coronavirus procedentes de España. Esa es la realidad. Y entonces el gobierno dice, no, pero yo le dejo la responsabilidad a cada uno y cada uno toma las decisiones que tiene. Eso no se ha hecho, eso no ha funcionado. Y hay que entender que esto es una medida extrema. Usted nos habla de una línea de crédito de 250.000 millones de pesos para Fue atender la a una... inicial, fue la inicial. La, sí, senadora, discúlpeme, eso no es nada. Eso no es nada. Esos son centavitos. No estamos entendiendo la dimensión de la crisis. Aquí lo primero que hay que hacer es decir, al diablo la regla fiscal. Al diablo. Si vamos a tener que inyectarle dinero a la economía para sobrevivir, inclusive aceptando una inflación alta, lo tenemos que hacer, porque es que el tema es de vida o muerte. El tema no es a mantener la salud de la economía y entonces que la regla fiscal y entonces que tanto por ciento del Producto Interno Bruto. Senadora, nada de eso funciona. Aquí hay que tomar medidas extremas. Estamos pensando en la supervivencia de la gente más pobre, la del día a día. Usted habla de temas absolutamente inauditos como el tema de las flores. Estamos viviendo de las flores y estamos viviendo del café, pero los de las flores no pueden reunir más de 50 personas porque está prohibido. Pero por favor, pongan medidas excepcionales de sanidad, hagan lo que quieran, pero vivimos de las flores y las flores son un elemento esencial para la supervivencia de una zona tan importante como todas las vecindades de Bogotá. En materia de café, hay que hacer lo que haya que hacer. El café tiene que salir a los mercados internacionales y los cafeteros están viviendo gracias a la devaluación del peso. Es que el momento que estamos viviendo es completamente distinto a todos los momentos que hemos vivido en la historia, a todos. Esto no se parece a nada. Esto rompe todos los diques y hay que estar dispuesto a tomar medidas heroicas. Entonces uno con 250.000 millones de pesitos para prestarle a unos hoteles que además con qué van a pagar después, a unos hoteles y a unos restaurantes y a unos bares que van a tener que cerrar. Esto es mucho más grave. Esto es mucho más profundo, esto es mucho más serio, esto es un tema de supervivencia y no lo han entendido. Por eso siguen llegando aviones de España cargados de gente con coronavirus. No lo podemos entender, senadora. Comparto con usted, doctor Fernando, que en general, si usted lee lo que ha pasado en todos los países, siempre la reacción en materia económica no fue inmediata, no fue inmediata. De hecho, fíjese, esta semana acaba de salir el paquete, en Francia acaba de salir el paquete de medidas en los países de la Unión Europea, en los Estados Unidos y en otros países. Yo por eso aspiro que hoy el gobierno nacional hable de medidas de choque urgentes y comparto con usted, porque ya Colombia ha venido creciendo rápidamente. Uno dice, sí, mucha gente dice, pero ¿por qué tanta alarma si se mueren más personas de la influenza, de la gripa o de otra medida? Lo que pasa es que aquí el gran problema es que desborde la capacidad del sector salud la cantidad de contagiados que nos lleve a unas personas que no se puedan atender y que aumente el número de muertes. En materia económica nos toca en un momento también complejo.
Afortunadamente, la economía colombiana el año pasado cerró con cerca de 53.000 millones de reservas internacionales. Eso le da también una ayuda. Cerró también con un con un superávit primario de 0,5. O sea, hay una situación económica que le permite hoy al gobierno tomar medidas importantes, doctor Fernando, para poder paliar el efecto que está teniendo sobre el sector productivo y sobre los hogares colombianos, siempre con una prioridad, y es que podamos dar la mejor atención en salud. Hay un segundo tema que nosotros en el comunicado de ayer de la bancada del Centro Democrático planteamos, doctor Fernando, y es la situación de aquellas empresas que están endeudadas en moneda extranjera y su impacto frente a la pronunciada devaluación, que aquí no se ha hablado de eso, pero nosotros no se nos puede olvidar que la deuda externa del país, hay un porcentaje importante cercano al 40% que es privada, entonces también esa parte hay que tenerla presente porque se puede poner en riesgo también muchas de las empresas. ¿Cuáles? Es parte de lo que nosotros queremos mirar. Y hay un segundo tema también que es muy importante que el país sepa, que es frente a la reducción de los precios del petróleo y el aumento de la devaluación, las cuentas fiscales nos deben dar una claridad para saber, hombre, hasta dónde se puede profundizar la política, porque por cada dólar que se reduzca el precio del petróleo son cerca de 330.000, 350.000 millones de pesos que se dejan de recibir, pero a la vez ha habido una devaluación mayor, que entonces esa parte no la hemos podido ver del gobierno nacional de cuánto es al final el neto en materia fiscal, pero yo sí tengo que decir que hoy, afortunadamente, a pesar de las dificultades presupuestales, el comportamiento de los ingresos tributarios el año pasado fue muy, muy positivo. Fueron casi 12 billones de pesos por encima de lo previsto. Lo que llevábamos entre enero y febrero también daba un muy positivo ingreso tributario. Entonces hay unas variables que pueden ayudar al gobierno a tomar medidas drásticas que ayuden al ingreso de los hogares, que ayuden al sector salud para prestar una mejor atención y, por supuesto, al sector productivo, porque nosotros a la vuelta de 2 meses, 3 meses, si Dios quiera, esperamos que el sector productivo vuelva a estar en su plena actividad, porque hoy, pues esto, la verdad, se siente la reducción significativa y muy seguramente la productividad se ha bajado de manera drástica en esta semana. Senadora, le insisto con todo respeto, las medidas que usted nos ha comentado son necesarias, están en el sentido correcto, son completamente insuficientes y están previstas para unos tiempos que no son los que estamos viviendo. Usted, por ejemplo, menciona el tema del combustible y de la rebaja que se hizo en el precio de la gasolina, no faltaba más. Pero es que el petróleo cayó en más del 50% de su valor. El Brent estaba en $65 y está en 28. Y la rebaja que se hizo aquí fue mínima, mínima. Eso no Pero significa... nunca se había hecho de esa magnitud, doctor Fernández. Desde luego, nunca se había hecho porque nunca habíamos tenido coronavirus ni nada como eso. Pero habíamos vivido momentos como el 2014, usted recuerda también esa caída bruta en el gobierno Santos, que siguieron como si no hubiera pasado nada y ahí no redujeron tampoco los precios de los combustibles, pero son medidas que contribuyen. Yo estoy de acuerdo con usted que me imagino hoy presentará las de choque el presidente Duque cuando anuncie los decretos con fuerza de ley en materia de emergencia económica. Las está presentando en este minuto, por eso le mandamos un abrazo muy estrecho, muy cariñoso. Por favor, cierren ese aeropuerto El Dorado para que no siga llegando coronavirus. Veamos cómo recuperamos el tiempo perdido para que los hospitales tengan alguna capacidad para atender enfermos que en este momento no la tienen, lo dicen los médicos, no lo estamos diciendo nosotros. No la tienen, a recuperar el tiempo perdido y pongámonos a tono con el presidente. Senadora, ya nos va a contar cuáles son las medidas que está tomando y usted no sabe con cuánto aprecio, usted sí sabe con cuánto cariño y con cuánta devoción la estamos oyendo y por eso nos atrevimos a decirle está bien, pero muy poquito,
muy poquitico, porque la Gracias, situación... doctor Fernando. Buen día. Vamos a escuchar al señor presidente.